Bien amigos, y ya estamos listos para comenzar tu programa Salud Total. Hoy con la visita del licenciado Nasser Awad Taha Montalvo, un abogado con más de 30 años de experiencia en la práctica del derecho civil, penal, administrativo y de familia, además de ser profesor de diferentes facultades universitarias y asesor jurídico y un gran amigo. Bienvenido a Salud Total. Muchas gracias por invitarme, es un privilegio estar contigo hoy. Gracias a ti por estar con nosotros. Así es que en cuanto a la negligencia médica, ¿qué se considera legalmente como negligencia médica en Puerto Rico? El fundamento legal sobre la cual se ampara una acción de negligencia médica es esencialmente lo que se conoce como el artículo 1546 del nuevo Código Civil de Puerto Rico, que anteriormente era el artículo 1802. Ese artículo dice que aquel por acción o omisión cause daño a una persona mediando culpa o negligencia está obligado a reparar ese daño. O sea que ese es el fundamento jurídico, la base legal. Si un médico hace un acto de negligencia, viene obligado a reparar ese daño que él causó mediante una acción o una omisión. ¿Cuáles serían entonces esos elementos que una persona debe probar para tener un caso de negligencia médica? Fundamentalmente son tres elementos. El primero es una acción, como dije, o una omisión. El médico debió hacer algo y no lo hizo. Tenía un deber de prever o de tomar una acción de cuidar al paciente y no lo hizo. Ese es el primer elemento, lo que se conoce como la acción o omisión. Debió hacer algo o no hizo algo que debía hacer. El segundo elemento es que causó un daño, que por esa acción o omisión se causó un daño. Pero el elemento más importante es lo que se conoce como la relación causal, la causalidad. Eso significa que hay una relación entre lo que el médico hizo o debió hacer y el daño que se produjo. Si no existe causalidad, el médico puede haber hecho una negligencia, puede haber dejado de hacer una actuación que debió hacer y puede haber un daño, pero si no existe la relación causal entre la acción del médico y el daño, no hay caso. Por lo tanto, se requieren esos tres elementos, son esenciales: la acción u omisión, la relación causal y el daño. En cuanto al tiempo que tiene una persona para presentar una demanda por negligencia médica, sabemos que esos efectos no necesariamente salen inmediatamente. El término que establece el Código Civil en acciones de daños y perjuicios, y ello aplica a los casos de negligencia médica, es de 1 año a partir de que se sufrió ese daño, o la jurisprudencia ha establecido también que desde que se tiene conocimiento del daño. Por lo tanto, pudo haber sido que una persona sufrió un daño, pero no tiene conocimiento de que se le causó un daño. El término de prescripción no comienza a transcurrir hasta tanto tiene conocimiento. Pero si la persona es operada y se sabe que sufrió el daño en una operación o estando en una hospitalización, pues claramente comienza a correr desde ese momento, ¿verdad? Desde que ocurre el daño. Pero si el paciente no lo sabía, pues desde el momento en que él tiene conocimiento que efectivamente ha sufrido un daño. Porque hay daños que no se manifiestan así de repente, ¿verdad? Sino que uno tiene conocimiento posterior a la acción o a la intervención del médico. Y cada caso es diferente. Cada caso es diferente y realmente no hay un término, ¿verdad?, de prescripción absoluto, como diríamos. No es un término de caducidad, y puede haber una situación donde hayan daños continuados, y entonces eso significa que siguen los daños, por consiguiente el término sigue corriendo. Ese término de prescripción también se puede interrumpir, ¿verdad? Puede haber situaciones que interrumpan la prescripción. De igual manera, cuando se trata de casos de menores, ¿verdad? Una persona que es menor de edad y sufre una negligencia médica, pues el término no empieza a decursar, no transcurre hasta que ese menor cumple 21 años, que se convierte en mayor de edad, y entonces después de los 21 tiene 1 año para demandar.
Sí, que dependiendo del paciente, de la edad, son muchos factores. En cuanto a la diferencia, Nasser, entre la responsabilidad de los hospitales y médicos individuales, pues porque mencionas lo de la intervención quirúrgica, es en un hospital, ¿varía entre hospitales y médicos individuales? Los hospitales también tienen una misma responsabilidad y le aplican los mismos elementos. Por consiguiente, si un hospital hace una acción negligente y causa un daño, y cuando digo hospital me refiero al personal del hospital, ¿verdad? A los enfermeros, al personal que trabaja en rayos X, etc. Pues si ellos por sus acciones o sus omisiones causan un daño, también vienen obligados a repararlo. Pero el mejor ejemplo es el siguiente. Un médico evalúa a un paciente y el médico en las hojas de instrucciones pone, por ejemplo, este es un paciente que está encamado, tenemos que moverlo cada cierto periodo de tiempo. El médico deja las instrucciones claramente establecidas para que el personal del hospital entonces haga según las instrucciones que da el médico. Si los enfermeros no mueven al paciente, si los enfermeros no le dan los medicamentos que el médico le prescribió, o sea, les indicó, pues ¿qué ocurre? Que va a haber un daño, va a haber una negligencia, pero esa negligencia no es del médico, es de los funcionarios del hospital, de los enfermeros, de los diferentes técnicos que trabajan. En ese sentido, el hospital es responsable por esos daños. Sí, que son muchas las personas involucradas en lo que sería una negligencia médica en el caso de estar en un hospital y hacer la omisión, como mencionas, de realizar algún tipo de indicación médica. ¿Qué recomendarías entonces a alguien que sospecha haber sido víctima de negligencia médica? Bueno, obviamente si la persona sospecha que ha sido víctima de negligencia médica, lo primero que tiene que hacer es consultar a un abogado, ¿verdad? Y que el abogado le dé una orientación. Es importante señalar que en los casos de negligencia médica, la persona puede pensar que hay un acto de negligencia médica y inclusive el abogado puede llegar a pensar eso, pero realmente la negligencia médica solamente se puede establecer mediante lo que se conoce como prueba pericial. En otras palabras, tiene que haber un perito que venga y testifique que ese compañero suyo hizo una acción indebida, ¿verdad? Porque nosotros, ni los abogados, ni las personas comunes tenemos el conocimiento técnico. O sea que para establecer una negligencia hay que probar que el médico se desvió del estándar de la práctica de la medicina. Y eso solamente lo puede determinar otro médico, otra persona que sea perito en la materia. Y entonces, dependiendo de la materia que se trate, pues tiene que haber un perito. Debo señalar que a veces en Puerto Rico es bien difícil para los demandantes, para las personas que son víctimas de una negligencia médica, poder llevar un caso ante el tribunal, porque hay una ausencia extraordinaria de peritos que los demandantes puedan contratar. En otras palabras, es difícil conseguir un médico que testifique en contra de otro médico, claro, y que diga que ese compañero se equivocó, que lo hizo de forma incorrecta. Más aún, esa opinión médica tiene que estar sustentada, ¿verdad? Tiene que ser por escrito y entonces tiene que señalar cuál es el estándar que se violentó. Los peritos pues utilizan literatura médica, se tiene que referir en el informe literatura médica que él ha utilizado, como el expediente médico, correcto, tiene que evaluar el expediente médico y entonces llegar a unas opiniones, a unas conclusiones. Entonces va a haber un perito médico que representa al médico también que ha sido demandado. Y ese perito médico va a hacer un informe defendiendo la posición del médico que alegadamente cometió la impericia, lo que nosotros llamamos la impericia médica, la negligencia médica. Y entonces corresponde al tribunal evaluar esas dos opiniones y determinar a cuál de los dos peritos le da credibilidad, si al perito de la parte demandante o al perito
de la parte demandada. Lo importante es que si usted sospecha haber tenido, ¿verdad?, una situación como esta, haga una consulta con su abogado de preferencia. Si es que Nasser, para más información o consultas sobre estos casos o otros, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, yo tengo mis oficinas en Laja, en la calle 65 de Infantería, y aunque estoy ejerciendo una práctica limitada, pero sí pues puedo hacer una evaluación inicial del caso y puedo referirlo. Debo señalar que la práctica de impericia médica es una práctica especializada también. Mi número de teléfono de mi oficina es el 787-899-0017. Aquí en Lajas a la orden, siempre para mi pueblo y pues las entrevistas que generalmente doy sobre esta materia, pues las doy sin costo para el cliente. Así que, Nasser, agradecemos a la visita del licenciado Nasser Awad Taha Montalvo por esta información y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total. Salud.